Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice así esta porción de las Escrituras. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, como cantábamos hace unos instantes, tú mereces toda la gloria por lo que ha ocurrido en nuestras vidas. Cuando estábamos lejos y perdidos, tú quisiste salvarnos, tú nos rescataste y esto fue por pura gracia. Así que a ti sea la gloria en tu iglesia desde ahora y hasta la eternidad. Ahora pedimos, Señor, que tú nos hagas bien a través de tu palabra y que al revisar nuevamente estas cosas que vamos a estar exponiendo hoy, tú nos ayudes a hacer una iglesia que funciona en armonía, una iglesia donde líderes y miembros trabajan juntos por un fin común, y es el fin de extender tu reino y glorificarte a ti. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Bien, hermanos, como ha sido anunciado con anterioridad en la mañana de hoy, o ya en la tarde de hoy, porque son pasadas las 12, vamos a tener el privilegio de establecer públicamente a nuestro hermano Amado Ravelo como un pastor más de nuestra iglesia. Amado me cambió hoy la bola, siempre lo tengo aquí ubicado. ¿Dónde está hoy? Amado está allá atrás al final. Dije, el hombre cogió miedo y se fue. No, fue que cambió de ubicación. Pues hoy vamos a estar ordenando o estableciendo como un pastor más de nuestra iglesia a nuestro hermano Amado Ravelo. Y es mi esperanza que la congregación experimente el mismo gozo y la misma gratitud que nosotros como pastores estamos experimentando en esta ocasión. No podemos dejar de ver, hermanos, que es una gran bendición el hecho de que una iglesia relativamente joven como la nuestra pueda contar con varios pastores, pero no solo con varios pastores, sino que pueda contar con un consejo de 5 pastores. Eso es una bendición. Cuando esto tiene lugar en una iglesia joven, siguiendo un proceso bíblico y poniendo en práctica principios escriturales, eso es una bendición, porque indica que Dios de alguna manera está haciendo su obra en medio de nosotros. Es una muestra de que el Señor de la mies ha escuchado nuestros ruegos y ha querido enviar más obreros a su mies. Así que hoy tenemos motivos para festejar, para agradecer al Señor por su misericordia al regalarnos un don más para nuestra iglesia. Sin embargo, la gratitud y el entusiasmo no deben ser tan intensos que nosotros olvidemos que las bendiciones siempre vienen acompañadas también de responsabilidades. Hoy vamos a estar de fiesta y luego que terminemos el culto, probablemente la mayoría de nosotros va a abrazar a Amado, va a festejar y va a celebrar con él. Sin embargo, el ministerio pastoral implica deberes muy serios y la festividad y la alegría no deberían llevarnos a olvidar esos deberes que deben ser cumplidos tantos por el hombre que está siendo ordenado como por la congregación. Como ocurre con todas las cosas buenas de la vida, yo estoy yendo un eco, no sé si es idea o es así, pero no importa, no vamos a dejar distraernos por esto. Como ocurre con todas las cosas buenas de la vida, siempre que hay privilegios, también hay responsabilidades. Por ejemplo, esto sucede en el matrimonio. Una pareja se casa y quisiera que la fiesta de bodas y la luna de miel duraran para toda la vida. Y van a tratar de alargar su luna de miel lo más que puedan. Sin embargo, aunque la dilaten lo más que puedan y dure muchos días, va a llegar el momento en que la luna de miel debe terminar. Y van a tener que venir a casa y enfrentarse con la realidad de que hay en el matrimonio deberes y responsabilidades que son ineludibles. Y que un matrimonio es más que una fiesta y que unas vacaciones en pareja. Hay responsabilidades y esas responsabilidades forman también parte de la bendición matrimonial.
Y con relación al ministerio pastoral ocurre exactamente lo mismo. Hoy estamos instituyendo al hermano Amado Ravelo como un pastor más de nuestra congregación. Y al final del culto, como decíamos, vamos a festejar con él. Pero, hermanos, no debemos olvidar que a partir de este momento el hermano Amado estará asumiendo una serie de responsabilidades para con la iglesia y esta iglesia asumiendo una serie de responsabilidades para con Amado que no deben ser eludidas. Esta es la razón por la que me gustaría en esta tarde considerar el texto que leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13, donde Pablo hace una descripción breve pero precisa de las responsabilidades que los pastores tienen para con la iglesia y de las responsabilidades que la iglesia tiene para con los pastores. Vayan conmigo una vez más al texto y les pido que mantengan allí sus Biblias o sus teléfonos o iPad, lo que tengan, manténganlos abiertos en este pasaje, porque lo que vamos a hacer es exponer este pasaje como tal. Y vuelvo a leerlo ahora. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. En estos dos versos, el apóstol Pablo nos da un resumen general de lo que la iglesia debe esperar de Amado y de lo que Amado debe esperar de esta iglesia. Y lo que quiero hacer en esta tarde es ir de la mano con Pablo a través de este texto para que recordemos cuáles son esos deberes. Y yo sé, mis hermanos, y lo admito, que esto es como llover sobre mojado para algunos de los que están presentes aquí en esta mañana. Yo sé que esto es algo que probablemente algunos han escuchado muchas veces. Sin embargo, debo recordar que la última vez que nuestra iglesia ordenó un pastor, teníamos la mitad de los miembros que tenemos ahora. Así que aunque para algunos esto es como escuchar las mismas cosas, para otros probablemente no. Así que los que ya conocen estas cosas, concédanme el agravio de recordárselas una vez más. Para mí no es gravoso y para ustedes va a ser más seguro. Y para el resto espero que puedan ponerse al tanto de algunas cosas que la Biblia enseña que quizás no habían pensado. Los encabezados de mi exposición van a ser muy sencillos y van a ser fáciles de recordar. Vamos a ver a la luz de este pasaje dos cosas. Por una parte, los deberes de los pastores para con la iglesia, eso es lo primero que veremos, y lo segundo, los deberes de la iglesia para con los pastores. Así que es sencillo de recordar, de apuntar y de memorizar. Ahora, antes de desarrollar estos encabezados, permítanme un par de minutos para poner un poco en contexto la carta de 1 Tesalonicenses o el contexto de la iglesia en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica resultó ser una de las mejores congregaciones de todo el Nuevo Testamento. Cuando uno ve el tono en el que Pablo escribe y el mensaje que él envía en las dos cartas a los tesalonicenses, uno puede concluir sin mucha dificultad que esta congregación, si bien no era perfecta, porque no hay iglesias perfectas, si bien no era una congregación perfecta, sí era una iglesia bastante saludable. Sin embargo, aún así, sus miembros tenían ciertas dificultades que Pablo tuvo que enfrentar a través de estas dos cartas que les escribió. Y una de las dificultades quizás más sobresaliente tuvo que ver con la visión escatológica que los tesalonicenses tenían y algunos consecuentes desórdenes en la vida laboral gracias a esa perspectiva escatológica que ellos poseían. Ciertos miembros llegaron a una convicción tan profunda de que la venida de Cristo era algo tan inminente que decidieron que lo mejor era irse para sus casas, sentarse a orar y a leer sus Biblias y a esperar a que el Señor regresara, porque Cristo iba a regresar ya. Déjeme decirle entre paréntesis que a cada rato uno se topa con algún teólogo tesalonicense en alguna que otra iglesia. Hay gente que es tan piadosa que prefiere estar en su casa estudiando teología, orando, a pesar de que su familia esté pasando hambre. Sin embargo, aunque esta parezca una actitud muy piadosa, Pablo se vio obligado a escribir a los tesalonicenses animándoles a amonestar e incluso a disciplinar a aquellos que tenían tal actitud. Oigan las palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 10 al 14. Y ahora leo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma.
porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cuál era el desorden? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Y si alguno no obedece a esto que estoy diciendo, ustedes pueden amonestarlo. Y si es necesario, aún disciplinarlo, aún excomulgarlo, sacarlo de la comunión. No hay muchas iglesias hoy en día que estarían dispuestas a excomulgar a un miembro por vagancia, pero en realidad esto es lo que Pablo está enseñando aquí. Ahora bien, obviamente, toda esta problemática debió generar tensiones entre la iglesia y sus líderes. Generalmente cuando hay que confrontar el pecado y ejercer disciplina, el ambiente eclesiástico se pone tenso. Los disciplinados generalmente se quejan de que los líderes están siendo injustos, mientras que los líderes por su parte también en ocasiones pueden extralimitarse en su autoridad y llegar a ser abusivos. Y en medio de todo esto se va generando un ambiente de disgusto y de tensión en la congregación. Esto sin duda estaba pasando en alguna medida en la iglesia en Tesalónica. Eso es evidente por la nota con la que Pablo cierra el verso 13. Él dice, tened paz entre vosotros. Aquella era una buena iglesia, pero esa situación particular estaba enturbiando la paz de la congregación. De tal manera que los miembros no estaban tan dispuestos a seguir cumpliendo sus deberes para con los pastores, y probablemente en medio de todo esto algunos pastores también habían dado un paso atrás para evitarse problemas con los miembros. De modo que Pablo tiene que intervenir y dedicar unos versos en su epístola para recordar a ambas partes de la congregación, los líderes por un lado y la membresía por otra, cuáles eran los deberes de los unos para con los otros, de tal manera que pudieran cumplir esos deberes y que consecuentemente hubiese paz y armonía en la iglesia. Este es el contexto general de nuestro texto. Ahora bien, teniendo un poco más de claridad ya en el contexto que rodea las palabras de Pablo, vamos a ver entonces cuáles son esos deberes que los pastores tienen para con la iglesia y que la iglesia también tiene para con los pastores. Y vamos a ver en primer lugar, como dijimos, los deberes de los pastores para con la iglesia. Mi hermano amado, Amado Ravelo, ahora no estoy hablando de los hermanos amados en todo el sitio, sino al hermano Amado Ravelo. ¿Qué es lo que está supuesta a esperar esta iglesia de ti a partir de hoy, cuando seas oficialmente instituido como pastor en la misma? Bueno, el apóstol Pablo nos ayuda a responder esta pregunta en estos versos 12 y 13. Si observan con un poco de detenimiento, verán que Pablo usa aquí 3 verbos en relación a la labor pastoral. 3 verbos. Estos verbos son trabajar, presidir y amonestar. Miren el verso 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, ese es el primer verbo, y os presiden, es el segundo verbo, y os amonestan, ese es el tercer verbo. Esas 3 cosas resumen de manera general cuál es la labor a la que están llamados los pastores de la iglesia. Los pastores deben trabajar, presidir y amonestar. Primero, los pastores deben trabajar. Los pastores deben trabajar. Y aunque esto parece muy obvio, se sorprenderían de cuántas personas piensan que en realidad los pastores no son más que individuos que han aprendido a vivir del cuento. Créame, hermano, hay muchas personas que piensan que los pastores simplemente son gente que ha aprendido a cogerle la vuelta a las cosas para vivir del cuento. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor conocido haciendo una historia de algo que le sucedió en su vida real y que ilustra muy bien lo que estoy diciendo. Sucede que un domingo, después del culto, un adolescente se le acercó y le dijo, pastor, quiero decirle que ya sé a qué quiero dedicar mi vida, ya sé lo que quiero ser cuando llegue adulto. Así, ¿qué es lo que quiere ser? Yo quiero ser pastor, igual que usted. Y el pastor dice que casi que con orgullo le dijo, oh, qué bien. Y déjame saber, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Qué es lo que te motivó a tomar la decisión de ser pastor? A lo que el joven le respondió, es que yo quiero vivir como usted vive, yo quiero vivir sin hacer nada. Ahora, esta historia puede parecer graciosa, pero refleja en realidad la perspectiva que algunos tienen acerca del ministerio pastoral.
En la mente de no pocos, la tarea del pastor consiste en pararse simplemente media hora en un púlpito, decir 2 o 3 tonterías el domingo y luego pasarse la semana de vacaciones leyendo buenos libros y hasta tiempo para hacer ejercicio le queda. Déjenme decirle que me encantaría que el ministerio pastoral fuese eso. Pero debo admitir que quizás, aunque esta es una imagen que algunos pastores lamentablemente han dado de lo que es el ministerio pastoral, no existe nada más alejado, en realidad, de lo que es la vida de un pastor, tal y como la Biblia lo presenta. La palabra trabajar que Pablo usa aquí, cuando dice los que trabajan, se usa de manera particular para describir un tipo de trabajo afanoso y exhausto. No es una labor cualquiera, es una labor ardua y extenuante. Por eso, algunas versiones traducen al español el término de una forma diferente. Por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Mientras que la Nueva Versión Internacional dice, los que trabajan arduamente entre ustedes. No se está hablando de cualquier trabajo, sino de uno que es arduo, de uno que es extenuante, que es agotador. De hecho, es el mismo término que usa Cristo cuando habla en Apocalipsis 2:2 a la iglesia de Éfeso y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. No es cualquier trabajo, es un trabajo arduo, es la misma palabra. No, definitivamente, hermanos, el ministerio pastoral no es para vagos, ni para hombres pusilánimes, ni tampoco para individuos que como no son buenos para nada y han ido saltando de empleo en empleo, deciden meterse a pastores, porque finalmente eso es algo sencillo, que no requiere tanto esfuerzo. Y yo sé, hermanos, que el oficio pastoral, como cualquier otro, puede ser hecho de forma descuidada y mediocre. Como también sé que es verdad que muchos pastores han prostituido esta labor por la manera perezosa y acomodada en la que afrontas sus responsabilidades. Pero la mente de Cristo, revelada en el Nuevo Testamento, nunca fue entregar su iglesia, la cual él ganó con su propia sangre, a un grupo de vagos. Esa no fue la mente de Cristo nunca. Aquellos a quienes Dios llama al ministerio, los llama a trabajar en una tarea ardua que en ocasiones puede ser extenuante. Parece sencillo pararse aquí y dar una clase de 1 hora o un sermón de 45 minutos. Pero nadie sabe la lucha que tiene esa persona que se para aquí durante toda la semana, a veces 30, 35, 40 horas, tratando de entender un pasaje para poder traer lo que es difícil aquí con sencillez, y eso con la carga en su mente de no estar hablando sus propias palabras ni dando sus opiniones, sino estar diciendo así dice el Señor. Eso puede tornarse difícil y complejo. Es una tarea agotadora si la haces con responsabilidad. Y no solo la enseñanza, también hay decisiones que tomar. Los pastores dedicamos cada lunes 4 horas a una reunión y luego cada día aparecen asuntos nuevos que debemos tratar y a veces no podemos cubrirlos. Yo me descuido a veces 15 minutos del chat pastoral y cuando miro digo, wow, hay 20 nuevos mensajes. ¿Qué pasó? En un segundo se llenó el teléfono de mensajes y de asuntos que debemos dilucidar. Y a todo eso hay que sumarle el cuidado de las almas. Animar al hermano que está desalentado, aconsejar al joven que está a punto de cometer una mala decisión, mediar en un matrimonio que no se pone de acuerdo, reprender a un miembro que está viviendo en impenitencia y va por un mal camino y un largo etcétera. Y en medio de todo eso, lidiar con la realidad de que el oficio pastoral, por su naturaleza, no es un oficio del que puedes desentenderte cuando acaba la jornada laboral. Si usted es el manager de un banco, cuando termina la jornada laboral en el banco, usted cierra la puerta, pone la alarma y se va para su casa. Lo más que puede pasar es que vengan a asaltar el banco de noche y usted lo que hará será llamar al 911 para que la policía se encargue. Pero usted se retira y se va para su casa y deja su trabajo ahí. Bueno, no hay 911 en el ministerio pastoral al que llamar. Aquí no hay 911. Cuando eres pastor, los problemas pequeños y grandes te los llevas contigo a tu casa. Te acompañan a la mesa, te acompañan a la almohada, incluso te los llevas de vacaciones. No te los puedes quitar encima. Yo creo que he dicho esto otras veces, pero no importa, lo vuelvo a repetir. Yo, en mi caso particular, no hay nada que me drene tanto como la labor pastoral. Y yo he trabajado en cosas que van desde asuntos físicos hasta asuntos intelectuales.
Créanme, hermano, nada es tan agotador y drenante físicamente como el ministerio pastoral. Hoy nosotros estamos colocando a un hombre en el oficio pastoral. Y a lo mejor alguno piensa que lo que estamos entregándole al hermano Amado Ravelo es un cargo o un título. No, hermanos, no es un cargo ni es un título. Le estamos entregando un trabajo, una labor. Oigan, ¿cómo se lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:1? Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿buena qué? Buena obra desea. Buena obra desea. El pastorado es una obra, es un trabajo. Cuando alguien dice, yo anhelo ser pastor, lo primero que debemos preguntarles es, ¿qué es lo que tú anhelas? ¿Tú anhelas el título? ¿Tú anhelas la posición? ¿Tú anhelas pararte al frente? ¿O tú anhelas el trabajo? Porque es en eso en lo que debe estar tu mente, en el trabajo. Si quieres ser pastor porque piensas que es un trabajo sencillo y requiere poco esfuerzo, estás en el lugar equivocado. Si quieres ser pastor porque piensas que es un oficio donde se va a trabajar poco y ganar mucho, por lo menos en nuestra iglesia, también estás en el lugar equivocado. De hecho, en nuestra iglesia la mayoría de los pastores ni ganan por trabajar en el ministerio. No es lo ideal, pero es la realidad que tenemos. Es lo que podemos ofrecer. Lo que tenemos para ofrecer aquí, amado, y a todos los que el Señor llame, es mucho trabajo y trabajo arduo. Ahora, no quiero que nadie me malinterprete. Si bien el oficio pastoral comprende una labor extenuante y agotadora, eso no quiere decir que a la vez no sea un gran privilegio y una bendición. No quiero que nadie se lleve la idea de que la percepción que tenemos del ministerio pastoral es que es trabajo malo, arduo, difícil. No, no, no. Si es difícil, es agotador, pero también es una bendición y es un regalo y un privilegio de Dios. Porque estamos llamados a hacer cosas que los ángeles del cielo quisieran hacer. Y Dios nos los ha encomendado a nosotros. Así que es verdad que es una labor ardua, pero a la vez es un privilegio que no merecemos y es altamente gratificante. Ahora, hay dos verbos más que Pablo usa para describir la labor pastoral. El segundo de estos verbos es el verbo presidir. Los pastores presiden. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Los pastores tienen la responsabilidad de presidir. La palabra presidir que se usa aquí puede ser traducida también como liderar o gobernar. El Nuevo Testamento enseña que los pastores gobiernan la iglesia. Yo sé que hoy en día, hermanos, esto no es una idea muy popular. Vivimos en una época en que el cristianismo se ha secularizado y por todos lados uno oye a los creyentes hablando de la idea de que la iglesia debe estar gobernada por la mayoría o debe funcionar como una democracia y debemos respetar el consenso de todos, o al menos de la mitad más uno. Y la verdad es que eso suena muy civilizado y muy musical al oído moderno, pero lo cierto es que la Biblia no enseña en ninguna parte que la iglesia está llamada a funcionar como una democracia. La iglesia está llamada a funcionar como una teocracia, donde Dios es el rey y donde lo más importante no es la voluntad de la mayoría, sino la voluntad del rey. ¿Y cómo implementa el rey su voluntad en las iglesias locales? Él lo hace a través de su palabra, la cual debe ser enseñada e implementada por los gobernadores o pastores de la iglesia. Cada iglesia local es una porción, es una región o una provincia, por decirlo de alguna manera, del reino de Dios. Y los pastores locales son los encargados de fungir como gobernadores para velar por los intereses del rey, para que esos intereses sean preservados en el reino. Los pastores no son los reyes de la iglesia, y quiero aclarar esto. No son los reyesitos que pueden hacer caprichosamente todo lo que les dé la gana o lo que se les antoje. No, el rey es Cristo. Pero como gobernadores que tienen una autoridad delegada de parte del rey, ellos han sido llamados a gobernar, a conducir, a decidir los asuntos concernientes a la vida de la iglesia. Y esa es una idea, hermanos, que corre con mucha claridad a lo largo de las páginas del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 5:17? Escuchen con atención, no lo busquen, yo lo leo. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en presidir y enseñar.
¿A qué se dedicaban estos ancianos que Pablo menciona aquí? Ellos se dedicaban, entre otras cosas, a gobernar. Los ancianos que gobiernan bien. El gobierno era parte esencial del trabajo de aquellos hombres. Pero un momento, porque Pablo dice que los que gobiernan bien, eso quiere decir que hay algunos que gobiernan mal. Sí, por supuesto, es verdad, claro que hay algunos que gobiernan mal. Pero eso no elimina la responsabilidad que Dios le ha dado a ciertos hombres de gobernar. Hay esposos que ejercen mal su liderazgo, un liderazgo insensato. Pero Dios sigue diciendo que los esposos son cabezas de las esposas. Hay padres que son abusivos con sus hijos, pero Dios sigue diciendo que los hijos deben obedecer a los padres. Y de la misma manera hay pastores que hacen mal su trabajo, pero eso no elimina la realidad de que ellos están llamados a gobernar su iglesia. Hebreos 13, el pasaje que leía el pastor Ricardo, es muy claro y contundente en este sentido. Noten lo que dice Hebreos 13, 17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Luego vamos a ver este texto en más detalle, pero baste decir por el momento que la palabra que Pablo usa aquí, que Reina Valera traduce como pastores, aunque se refiere a los pastores, en realidad no debe ser traducida como pastores. Esa palabra literalmente es gobernadores. Obedecer a vuestros gobernadores y sujetaos a ellos. Probablemente para indicar que eran gobernadores espirituales. Algunos traductores escogieron la palabra pastores para que no hubiese confusión. Pero en realidad ese término significa el que se para enfrente para mandar o el que gobierna. Es el mismo término que en Hechos capítulo 7, versículo 10 se usa para decir que Faraón puso a José como gobernador de Egipto. Después de Faraón, José era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Es la misma palabra. Los pastores, hermanos, sin dudas están llamados a gobernar. Cito a Alexander Strauss en su libro El liderazgo bíblico de ancianos, y ahora leo. Dice, una congregación necesita liderazgo, conducción, administración, gobierno, guía, consejos, visión. El liderazgo de ancianos debe clarificar la dirección y las creencias del rebaño de Dios, fijar las metas, tomar decisiones, orientar, planificar, gobernar. En consecuencia, los ancianos deben ser planificadores y pensadores. De manera que cuando hoy el hermano Amado Ravelo quede oficialmente establecido como uno de los pastores de esta iglesia, habremos puesto sobre sus hombros la responsabilidad de formar parte del cuerpo gobernante de esta congregación. Les estaremos confiriendo responsabilidad o la autoridad para guiar, para conducir, para administrar, para tomar decisiones, entre otras muchas cosas. Ahora, déjenme hacer un equilibrio, hermano, porque no quiero crear confusión en la mente de nadie. Los pastores están llamados a gobernar en la iglesia y la iglesia está llamada a sujetarse a sus pastores, pero solo en aquellas áreas en las que el ejercicio de su oficio tiene jurisdicción. Ningún pastor tiene derecho a llegar a la casa de una familia y decirle que debe pintar su casa de verde y no de naranja porque el naranja es un color escandaloso. O a un miembro decirle debes comprarte un SUV y no un auto deportivo, pues eso es más acorde a la mentalidad cristiana. Si al pastor le gusta más el verde que el naranja, que cambie el color de su casa. Pero no tiene autoridad para imponer criterios personales en la vida de las familias de la iglesia. Eso es traspasar los límites de la autoridad que Dios les ha dado. Por eso en nuestro texto Pablo añade una pequeña cláusula a lo que él está diciendo. ¿Recuerdan cómo dice el texto? Mírenlo allí, versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden ¿en qué más? En el Señor. El gobierno que estamos llamados a ejercer los pastores y la autoridad que tenemos es en el Señor. Tenemos un límite para el ejercicio de nuestro gobierno y no podemos pasarlo. Ahora, en aquello en lo que el Señor nos ha dado jurisdicción, a través de su palabra, nosotros debemos gobernar. Y la congregación debe permitir que los pastores gobiernen. Por eso, y entre paréntesis, las congregaciones deben tener mucho cuidado cuando eligen a un pastor. Y deben evaluarlo minuciosamente en oración y a la luz de las Escrituras. Porque aquellos que pongamos en el pastorado, hermanos, van a dirigir este barco. Y pueden llevarnos a puerto seguro, pero también pueden encallar el barco
y hacerlo zozobrar. Por tanto, la iglesia debe pensar bien cuando pone a un hombre en el ministerio. Hemos visto entonces hasta aquí que los pastores deben trabajar, los pastores deben gobernar. Hay un tercer verbo que Pablo usa aquí para describir la labor pastoral y es el término amonestar. Los pastores están llamados a amonestar la grey. Verso 12 nuevamente. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. La palabra amonestar no necesariamente tiene la connotación negativa de reprensión, aunque en ocasiones puede incluirla. Este término significa literalmente poner en la mente de o corregir a través de palabras. Algunas versiones lo traducen como instruir, y aunque la instrucción está implícita, en realidad el término es más amplio que esto. Puede implicar ciertos asuntos según los eruditos como instrucción, exhortación, persuasión, consejo, confrontación y reprensión. Dice un comentarista, es parte del deber de los pastores poner la verdad en la mente del pueblo de Dios, advertirle de los peligros, exhortándolos a cumplir sus deberes y reprendiéndolos si se extravían. Hermanos, todos llegamos al Evangelio con conceptos equivocados y todos tenemos en algún momento puntos ciegos. Puntos ciegos que nos conducen a perder el rumbo sin darnos cuenta. Y necesitamos que alguien venga y nos diga que hemos perdido el rumbo. Yo no sé si les ha pasado, yo creo que sí, que les ha pasado a muchos, que ustedes han salido de un sitio poco conocido manejando y han pensado que están yendo en una dirección cuando en realidad están yendo en la dirección opuesta. Yo sé que eso le ha pasado a muchos aquí. Y eso nos pasa porque nos desorientamos. Y una vez que nos desorientamos, nuestro cerebro no puede ver con claridad las señales de que estamos yendo mal, porque estamos desorientados, la percepción está obstaculizada. Y aunque estamos moviéndonos en la dirección equivocada, no somos capaces de ver el error. Hasta que alguien, generalmente nuestra esposa, nos dice, a mí me parece que estamos yendo en la dirección equivocada. No, para nada, yo sé bien a dónde estoy yendo. Bueno, pasan 2 o 3 minutos. ¿Por qué no ponemos el GPS? Porque a mí me parece que estamos yendo en la dirección equivocada. Bueno, si tú quieres ponerlo como asunto tuyo, para que estés tranquila, ponlo. Hasta que oímos la mágica frase de haga un U-turn en la próxima esquina. Y entonces nos damos cuenta que estábamos perdidos. Mi hermano, en la vida cristiana todos tenemos momentos de desorientación. Momentos en los que estamos muy seguros de que vamos bien, pero en realidad estamos yendo en una dirección muy contraria a la que deberíamos ir. Tenemos momentos de ceguera en los que no somos capaces de percibir cuán desorientados estamos. Y en esos momentos necesitamos que alguien venga y nos ayude a decirnos lo que nosotros solos no somos capaces de ver por nosotros mismos. Y en eso, hermanos, los pastores muchas veces jugarán un papel importante. Yo agradezco a Dios que a lo largo de 30 años me ha regalado pastores fieles que han sido capaces de decirme cosas que a veces yo no soy capaz de ver por mí mismo. No siempre me ha gustado, no siempre ha sido sencillo para ellos, pero siempre ha sido útil para mi alma. Ahora, debo aclarar que esa responsabilidad de amonestarnos los unos a los otros o de ponernos la verdad los unos a los otros en la mente no es solo de los pastores. Ese es un deber de todos los miembros para con todos los miembros. Pero los pastores de manera particular han sido llamados de manera oficial a realizar esta tarea. ¿Por qué? Porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, leíamos. Ellos van a dar cuenta a Dios por nuestras almas. Por tanto, ellos están llamados a decirnos cuando nosotros estemos yendo por el mal camino. Ese es su llamado. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, hablándole de sus deberes ministeriales. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y concluye en el verso 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Parte del ministerio que Timoteo
tenía que cumplir, según lo que Pablo dice, era, sí, predicar la palabra, insistir en la doctrina, pero había momentos donde había que reprender, donde había que redarguir, donde había que confrontar. Eso es parte de la labor ministerial. Amado, déjame decirte algo. Entre las responsabilidades que hoy la iglesia está imponiendo sobre tus hombros, mi hermano, está la tarea de amonestar a las ovejas que componemos este rebaño. Y debo anticiparte que esa tarea no siempre va a ser recibida por nosotros. Hoy estamos festejando tu ordenación, pero te puedo asegurar que en el ejercicio de esa tarea vas a tener algunos malos entendidos. Van a quizás acusarte, o vamos a acusarte de intransigente, de exagerado, de poco amoroso, porque no nos gusta equivocarnos, y eso es normal. Sin embargo, no debes desalentarte, ni debes detenerte, porque esa es tu responsabilidad. Esa es parte de tu trabajo, son los gajes de este oficio. Si fueras bombero, podrías quemarte. Si fueras carpintero, podrías darte un machucón con un martillo. Pero eres pastor de almas pecadoras, así que el pecado de esas almas te van a salpicar ocasionalmente. Mira la experiencia de Pablo y toma aliento. Pablo le dice a los Gálatas, a quienes él había ganado para Cristo, él les dice en Gálatas 4:16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Habrá momentos, hermanos, en los que diremos la verdad a personas y eso va a causar una enemistad para con ellos. En ocasiones te ganarás algún que otro enemigo por decirle la verdad, aun cuando la digas en amor. De hecho, quizás aquellos a quienes más ames terminarán amándote menos. Pero aún así, amonestar a la grey seguirá siendo tu deber y debes cumplirlo. Y aquí, hermanos, un resumen general en este texto de lo que la iglesia está supuesta a esperar de sus pastores. Los pastores deben trabajar, los pastores deben presidir o gobernar, guiar, los pastores deben amonestar con la palabra. Ahora, ¿qué de la iglesia? ¿No tiene la congregación también responsabilidades para con los pastores? Por supuesto que sí, eso es lo próximo que veremos, aunque con mucho más brevedad. Vamos a considerar en segundo lugar los deberes de los pastores para con la iglesia. Ahora miren nuestro texto una vez más, leo los versos 2 y 13 completos. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y aquí Pablo también usa 3 palabras para describir las responsabilidades de la iglesia para con los pastores. ¿Cuáles son esas palabras? Primero, reconocer. Segundo, estimar. Y tercero, amar. La iglesia debe reconocer, estimar y amar a sus pastores. Primero, la iglesia debe reconocer a sus pastores. ¿Qué significa eso? Bueno, la idea parece ser que la iglesia debe admitir y aceptar la tarea de autoridad que Dios le ha dado a estos hombres. Ellos deben trabajar, gobernar, amonestar como enviados de Dios y bajo su autoridad. La iglesia debe reconocer esa autoridad que Dios le ha dado. Es muy común, hermanos, escuchar a creyentes, sobre todo hoy en día, decir, yo no sigo a hombres, yo sigo solo a Cristo. El problema es que según Efesios 4:11, ese mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastores maestros, que es como debe ser leída esa palabra. El ministerio pastoral no es un invento humano, es un oficio constituido por Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Así que si tú sigues a Cristo, deberías seguir a aquellos hombres que Él ha puesto en la cabeza de la iglesia, o por debajo de la cabeza de la iglesia como gobernadores. Hermanos, es importante que una iglesia tenga buenos líderes, pero también es muy importante que una iglesia tenga buenos seguidores, porque como diría alguien del pasado, un ejército de capitanes y generales jamás ganó una batalla. Con buenos generales y capitanes no se gana una batalla. La iglesia debe reconocer y admitir la labor que los pastores hacen, debe aceptarlo. ¿Qué significa eso en la práctica? Más claramente, miren lo que dice Hebreos 13:17, un texto que ya leímos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
hay al menos dos maneras en las que los miembros reconocen la labor pastoral. ¿Cuáles? Obedeciéndoles y sujetándose a ellos. Dentro de la esfera y jurisdicción que la iglesia o que los pastores tienen en la iglesia, ellos son llamados a liderar y la iglesia debe reconocer ese liderazgo en obediencia y sujeción. Noten que tanto la palabra obedecer como la palabra sujetarse en Hebreos 13:17 están en modo imperativo, lo cual indica que eso no es un consejo, no es una sugerencia para la congregación, no es algo bueno que deberían hacer, es una orden apostólica. Si tú eres oveja de Cristo y por consiguiente miembro de una iglesia, debes someterte al gobierno pastoral que Dios ha establecido en esa iglesia. Mientras mis pastores permanezcan dentro de las responsabilidades de su oficio y no pidan de mí algo pecaminoso o contrario a las Escrituras, yo, como oveja de Cristo, debo sujetarme y someterme a sus autoridades. Pero espérate un momento, William, ¿tú estás queriendo decir que yo no puedo tener un criterio diferente al de los pastores o que no puedo estar en desacuerdo con ellos? ¿Acaso tengo que dejar mi cerebro en la puerta cuando entro a la iglesia? No, hermano, no estoy diciendo eso en ningún sentido. Tenemos todo el derecho y la libertad en estar en desacuerdo con los pastores. De hecho, es altamente saludable que la iglesia sea crítica con sus pastores. Sería un error que una iglesia no mire con ojos críticos lo que los pastores hacen o dicen. Todos tenemos la libertad de disentir, incluso de manifestar nuestro desacuerdo en el marco del respeto y la consideración. Pero si lo que los pastores determinan al final no es pecaminoso, no es antibíblico y se corresponde con el llamado de las Escrituras, hermanos, debemos sujetarnos a ellos. Déjenme contarle un secreto. Yo no siempre estoy de acuerdo con todas las decisiones de mis pastores. Pero no solo yo, sé que ellos muchas veces tampoco están de acuerdo con todas las decisiones que tomamos el resto de los pastores. Somos 4, ahora vamos a ser 5, somos muy diferentes unos de otros y a veces no logramos tener unanimidad de criterios. Así que en ocasiones 3 pastores ven las cosas de una manera y yo no las veo de esa manera. O 3 de nosotros las vemos de una manera y Joel o Ricardo o Daniel no las ven de esa manera. Sin embargo, a pesar de que por más que le damos adelante y atrás, no dejamos de estar en desacuerdo, a menos que ellos pidan hacer algo antibíblico o a menos que pidan hacer algo pecaminoso, lo que yo debo hacer es manifestarle mi desacuerdo y mi disposición a someterme y a obedecerle si es lo que finalmente se decide. Así que no estoy hablando, hermanos, aquí de algo que no tengo que hacer todo el tiempo. Es algo que todos como ovejas, porque todos aquí somos ovejas, tenemos que hacer todo el tiempo. La sujeción al liderazgo, hermanos, es un síntoma de madurez espiritual. Déjenme bajarle esto a un punto más práctico. Imagínense que a usted le gustaría que comenzáramos la escuela dominical, en vez de las 10:30, en vez de a las 10 de la mañana, a las 10:30 para poder descansar más los domingos. ¿Usted está convencido de que ese es el mejor horario para empezar la escuela dominical? Los pastores piensan que no, pero usted viene y le trae la recomendación, ellos le evalúan y después de evaluar los pros y los contras, dicen, mira mi hermano, definitivamente el mejor horario sigue siendo el de las 10 de la mañana. ¿Cómo se supone que debe reaccionar usted? ¿Acaso debería decir, bueno, estos pastores no escuchan a nadie, ellos no le hacen caso a nadie, así que yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a llegar a las 10:30 a la escuela dominical? Hermanos, por supuesto que esa no sería la respuesta apropiada. Debido a que los pastores no están tomando una decisión que sea pecaminosa ni antibíblica, lo que usted debería hacer es sujetarse a ellos con gusto, porque eso es lo que la Biblia les permite hacer a ellos como los que están al mando o al timón de la congregación. Una vez más cito a Alexander Strauss en su libro El liderazgo bíblico de ancianos. Dice él, un espíritu de obediencia y sumisión a la autoridad es fundamental para la vida cristiana. La sumisión es el fruto de la genuina humildad y de la fe. Es una señal de una vida llena del Espíritu. La Biblia dice, primero y principalmente, someteos pues a Dios. Pero la verdadera sumisión a Dios se expresa naturalmente en obediencia y sumisión a la autoridad terrenal. De esa manera, la sumisión genuina a Dios y su palabra se expresa en la obediencia y sumisión en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la sociedad y en la asamblea local de creyentes.
Usted dice que usted se somete solo a Dios. Bueno, la expresión de esa sumisión a Dios es sumisión en todas las áreas de autoridad, en la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en la familia y también en la iglesia. La sumisión es una característica distintiva del verdadero creyente. Y si te parece que estoy exagerando, escucha con cuánta claridad lo dice Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Son palabras muy serias, hermano. Dios está diciendo, quien se opone a la autoridad se opone a mí mismo. Ahora, yo sé, y probablemente algunos tengan esto en mente, que muchos de nosotros hemos tenido experiencias negativas con el liderazgo eclesiástico y podemos encontrar aquí y allá hombres que han sido abusivos y tiránicos en el ministerio, y eso es triste y debe ser tratado bíblicamente y debe hacerse lo que debe hacerse con eso. Pero no elimina la responsabilidad, hermano, de que Dios ha puesto líderes en la iglesia y llama a la iglesia a someterse a ese liderazgo. Esa realidad no la podemos eludir en las Escrituras. Otra responsabilidad que Pablo menciona aquí por parte de la iglesia hacia los pastores es la estima. Dice, verso 12 una vez más, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os preside en el Señor y os amonesta, y que los tengáis en mucha estima por causa y amor por causa de su obra. La expresión que Pablo usa aquí particularmente es intensa y difícil de traducir. Literalmente significa cruzar por encima de lo más abundante o sobrepasar algo. El texto podría leerse como estímenlo sobreabundantemente. La Biblia de las Américas dice que los tengáis en muy alta estima. Es una idea enfática que recalca el deber de valorar, apreciar, estimar y honrar a los hombres que trabajan en el ministerio pastoral. Ahora, no quiero dar una idea equivocada aquí con lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que debemos venerar a los pastores, ni nada por el estilo. Ese clericalismo católico romano, ese sacerdotalismo donde los obispos son venerados, reverenciados y el papa es infalible e intocable, eso no es una visión escritural para nada. Como alguien ha dicho, en la iglesia no se necesitan los adornos religiosos que se usaban tradicionalmente bajo el antiguo pacto. No hace falta lugares sagrados, no hace falta edificios sagrados y tampoco hacen falta personas sagradas. Los pastores no son personas sagradas. Los pastores no son personas a los que hay que venerar por su santidad. La realidad es que los pastores no son para nada especiales en sí mismos. Son individuos pecadores, falibles, pecan, se equivocan, requieren ser amonestados como cualquier otro creyente. De modo que la honra y la estima que merecen no tiene nada que ver con lo que ellos son o con lo que ellos hacen, sino que tiene que ver con el oficio que ocupan. Noten lo que dice Pablo, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa de su obra. Los ancianos de una congregación no son más dignos de respeto y de honra que cualquier otro miembro de la iglesia. Sin embargo, por razón de su oficio, el trabajo que realizan y quién los ha comisionado para ese oficio, ellos deben ser estimados delante de la congregación. John Angel James, en su libro Los deberes de los miembros de la iglesia para con sus pastores, expresa lo siguiente, y leo: por la voluntad y mandato del Señor Jesucristo, el glorioso Rey y cabeza de la iglesia, los miembros de la congregación deben comportarse hacia sus pastores tomando en cuenta que son siervos suyos, es decir, de Cristo. Ellos vienen en su nombre, en el nombre de Cristo, dan a conocer sus mandamientos, manejan sus asuntos y por lo tanto deben ser tratados con todo respeto y de la manera correspondiente con su oficio. En un sentido subordinado, ellos son embajadores de Cristo y deben ser recibidos y estimados de forma que corresponda con la autoridad y la gloria de aquel que los envió y comisionó. Hermanos, la iglesia tiene la obligación de estimar sobreabundantemente a los pastores, no por nada especial que hay en ellos, sino por la obra que hacen y quién los ha comisionado para esa obra. Cuando Cristo mandó a los 70, a la misión de los 70, en Lucas 16:10 o 10:16, Él le dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Yo estoy enviándolos a ustedes. Si los rechazan ustedes, me está rechazando a mí. Si el gobierno de los Estados Unidos envía embajadores en una misión oficial
a cierto país lejano. Y al llegar allí, la comitiva que lo recibe, en vez de hacerle honores y pleitesía, le tiran huevos e insultos. Yo asumo que el gobierno de los Estados Unidos no dirá, bueno, se lo hicieron a ellos, ¿qué importa? Eso no es asunto de nosotros. No, lo que debe suceder es que el gobierno de Estados Unidos diga, esto es una ofrenda personal a nosotros como gobierno. Y se lo tome a título personal. Bueno, esa es la idea de este pasaje. Cristo dice, si se lo hacen a ustedes, me lo hacen a mí, porque ustedes son mis enviados. Otro pasaje que habla de la estima que debe profesar la iglesia hacia sus pastores es 1 Timoteo 5, 17 al 19. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble honor. Y aunque este término doble honor en el contexto está usado puntualmente para la remuneración económica, esa remuneración no es simplemente más que parte del honor a la estima global que deben tener los pastores. Ese honor o esa amplia honra es parte de un todo. De hecho, si siguen leyendo, ven que después dice que contra un anciano no debe recibirse acusación, a menos que sea con 2 o 3 testigos. Está hablando de una estima o de una honra global. Hay una preocupación en el pasaje por mostrar un aprecio en todas las áreas hacia aquellos que sirven, incluyendo el área económica, pero no únicamente esa área. Así que, hermanos, los pastores deben, o la iglesia debe reconocer a sus pastores, la iglesia debe estimar a sus pastores. En último lugar, en los 4 minutos que me quedan, la iglesia debe amar a sus pastores. Y una vez más, miren el texto. 1 Tesalonicenses 5:13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. La iglesia tiene la responsabilidad de mostrar afecto a sus pastores. Oigan lo que dice otro autor. Generalmente destacamos la importancia de que los pastores amen a la iglesia. Y eso es necesario. Pero aquí Pablo invierte el orden y encarga a la gente que ame a sus pastores. Para Pablo, el amor es el adhesivo divino que mantiene unidos a los líderes y a la congregación a través de los desacuerdos y heridas de la vida congregacional. Hermanos, el amor es el vínculo perfecto. Y tanto debe ser ejercido de los pastores para con la iglesia como de la iglesia para con los pastores. Ahora, muchos saben que existen unas cuantas palabras griegas que se traducen al castellano como amor. De todas ellas, la que Pablo usa aquí es la palabra agape, que es también la que se usa para referirse al amor incondicional de Dios. Y esto nos lleva de vuelta a lo que mencionábamos anteriormente hace unos instantes. Los pastores no deben ser estimados y amados porque se lo merezcan o porque lo ganen. No, Pablo no está hablando aquí de un amor que es ganado, sino de un amor que es a pesar de, un amor inmerecido e incondicional. No amamos a los pastores porque son carismáticos, porque son easygoing, porque son cool, porque son gente buena, relacional. Si fuera el caso, debo admitir que como equipo pastoral estamos en serios problemas. Porque pensando en este asunto un poco, siempre en los equipos pastorales hay alguien que es más carismático que los demás y todo el mundo lo ama y lo quiere porque es muy relacional y demás. Pero yo estaba pensando en nuestro equipo pastoral y estaba diciendo, de verdad que todos tenemos cara de pesado. Sé que la gente no nos lo dice, no nos lo dice por respeto, pero todos tenemos cara de complicado. Así que no creo que ayudemos mucho en esto del amor. Van a tener que esforzarse un poquito. Como quiera, Pablo sabía que por lo general, amar a los que están en autoridad, incluso si lo merecen, siempre es difícil. Pablo tuvo que decirle a los corintios, primero a los Corintios 12:15, yo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Él decía, yo me voy a gastar por ustedes y los voy a amar más, pero yo estoy seguro que voy a ser amado menos. Y el punto es, hermanos, que el liderazgo siempre es una posición susceptible para que con razón o sin ella se puedan albergar resentimientos y amarguras en los corazones. Porque el que está al mando siempre es objeto de examen, de escrutinio y de crítica.
Dice un autor, hasta los mejores ancianos son inevitablemente acusados de orgullo, de injusticia, de hacer mucho, de hacer poco, de moverse muy rápido, de moverse muy lento, de cambiar demasiadas cosas o de no cambiar nada, de ser demasiado severos o ser demasiado blandos. El ejercicio de la autoridad es siempre adecuado para provocar resentimiento. No importa lo que se haga. Hay un documental cubano que habla de los árbitros que se llama El que siempre pierde. Porque se supone que el que está en el arbitraje siempre va a salir criticado. Y hermanos, el punto es que el liderazgo siempre es susceptible a que otros, con razón o sin ella, terminen criticando. Ahora, yo sé que no siempre las razones para el resentimiento hacia el liderazgo son infundadas. Los pastores cometemos errores. Los pastores nos equivocamos. Los pastores pecamos. Los pastores hacemos cosas que no debemos hacer. Y eso provoca resentimiento en nuestras ovejas, con razón. Sin embargo, piensen en esto por un momento. Dios sabía de antemano que los pastores no serían individuos perfectos, que cometerían errores, que pecarían, que meterían la pata. Pero aún así, Dios decidió encargarle a hombres débiles e imperfectos la tarea de liderar la iglesia. ¿No creen ustedes que Dios podía haber designado a ángeles perfectos en santidad para esta tarea? Sí, claro que podía haberlo hecho. Hoy estaríamos ordenando aquí al arcángel Miguel. No tendríamos ningún problema con él, no se equivocaría, no llegaría tarde, no cometería errores, sería rápido, un conocimiento teológico impecable, no habría problema, sería maravilloso. Pero Dios no quiso hacer así las cosas. Él determinó ponernos bajo el liderazgo de hombres imperfectos y pecadores, a quienes por demás debemos estimar y amar a causa de la obra que hace. ¿Por qué lo hizo Dios de esta manera? No conozco la mente del Señor en este sentido, pero puedo apostar que entre todas las razones sin duda estaba el hecho de recordarnos que en la iglesia hay un solo héroe y ese es Jesucristo, quien dio su vida por esta iglesia y la rescató. Debemos reconocer, estimar y amar a aquellos que trabajan entre nosotros y nos presiden y nos amonestan, sin olvidar que ellos son solo instrumentos de barros en manos de un Dios poderoso y que la gloria en la iglesia la merece Cristo por los siglos de los siglos y no ningún hombre. En conclusión, hemos visto a vuelo de pájaro cuáles son los deberes que Dios está depositando sobre los hombros de Amado, Ravelo y el resto de los pastores. Como pastor de esta congregación a partir de hoy, Amado debe trabajar, debe presidir o gobernar, debe amonestar o poner en la mente de la congregación la palabra de Dios. Y a la vez también hemos visto cuáles son los deberes que esta iglesia va a tener para con Amado y para con el resto de los pastores. La iglesia debe reconocer su oficio, obedeciéndole y sujetándose a él. La iglesia debe estimarlo y honrarlo a causa de su obra. La iglesia debe amarlo aun cuando no lo merezca. Este cuadro que Pablo pinta aquí, ya estoy concluyendo, establece el panorama perfecto e ideal para que una congregación y sus pastores puedan funcionar en paz y armonía. Pero hay un elemento que no podemos perder de vista y es con lo que quiero terminar. Y sería un gravísimo error si nosotros lo perdemos de vista. Y es que nada de esto puede ser hecho en nuestras propias fuerzas. Mi hermano amado Ravelo, no olvides esto nunca. Esta tarea no la puedes hacer en tus propias fuerzas. Dice Pablo en 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes en nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Tu competencia, amado, viene de Dios. No viene de un seminario, no viene de tus capacidades, no viene de la teología reformada que has recibido. Será Dios y solo Dios quien te capacite para esta labor. Así que aférrate a Él, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y lo mismo podemos decir al resto de la congregación. Nuestra competencia como iglesia viene de Dios. Es verdad que como pastores tenemos que admitir que Dios nos ha regalado una iglesia hasta aquí sumamente pastoral. Y esto no lo digo por cumplido, lo hemos hablado en el Consejo de Pastores. Dios nos ha dado 10 años de una iglesia muy pastoral, una iglesia que nos escucha, que nos sigue, una iglesia que en todos los sentidos, en este aspecto,
es una iglesia con la que podemos estar tranquilos. Pero hermanos, no ignoremos las maquinaciones del maligno. No asumamos que porque todo ha ido bien estos 10 años necesariamente va a seguir yendo de la misma manera. Cuidémonos del orgullo que se puede levantar en nosotros, porque tenemos una buena iglesia, por decirlo de alguna manera, y mantengámonos humildes cerca del Señor, clamando por misericordia, porque Él resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Si hemos llegado hasta aquí ha sido por la misericordia de Dios. Si vamos a llegar a algún lugar, no va a ser sin esa misericordia. Así que no dejemos de clamar como iglesia porque Él nos sostenga. Vamos a orar. Padre, gracias por recordarnos estas verdades sencillas de tu palabra. Pero ahora, como decíamos al final, capacítanos para cumplirlas. Somos suficientemente débiles y pecadores como para, a pesar de tener este conocimiento, que no podamos implementarlo, Señor. Solo con tu gracia y amparados en ti podemos hacerlo. Bendícenos como congregación. Y ahora, al ordenar a nuestro hermano amado Ravelo, ayúdanos a darte la gloria a ti, Señor. Esto no se trata de hombres, se trata de ti, que nos has salvado por gracia y nos has dado el privilegio de servirte en esta tarea. En Cristo oramos. Amén.